economía, porque el mundo sigue girando, sigue trayéndonos noticias. Cada minuto pasa algo y algo importante. Y bueno, el mundo no para, nosotros no paramos. Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Creo que puedo decir su edad, profesor. Tiene 92 años y no para de escribir. Está publicando un nuevo libro. Profesor Tamames, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Luis Vicente. Pues bastante contento con el nuevo libro, que me ha costado mucho trabajo, pero ya está en el mercado, en la Feria del Libro, etcétera, y se titula nada menos que Pentagonía, acta final. Algunos consideran que es mi testamento político y económico, pero no es cierto. Es una revisión de los grandes problemas que tenemos la humanidad en estos momentos, y entre ellos el económico, naturalmente. Vamos a presentarlo el miércoles 11 de junio, la semana que viene. Van a estar Pedro Cuartango y también Tom Burns en la presentación. Será en la Mutua y pueden asociarse los oyentes naturalmente de nuestra radio con Capital, porque yo creo que va a ser un buen programa de trabajo que vamos a presentar. Pentagonía son 5 agonías. ¿Usted también se considera, profesor Tamames, como Reinaldo Arenas, que moría y revivía en cada libro publicado? ¿Cómo dice? Pentagonía, el significado son 5 agonías, ¿no? Se tocan 5 temas fundamentalmente. Uno es a dónde vamos, empezando por el Big Bang, naturalmente. El segundo es el bien común desde el punto de vista económico. El tercero es la longevidad. El cuarto es España en América. Y el quinto es ficción pura, y es un salvamento del régimen en España, con incluido una nueva visión de la monarquía parlamentaria en la Constitución. Es un tema de ficción este último, los otros son vividos día a día. En esta gran tertulia de la economía tiene, profesor Tamames, como compañeros hoy a Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. Buenos días, Quismondo. Buenos días, Ramón, y felicitaciones, claro. Nos demuestras a todos que es que lo tuyo es inaudito, ¿no? La vida empieza a los 90 años. Exactamente, Ramón, y que eres un ejemplo de dedicación, de esfuerzo y de capacidad intelectual. No, eso no hay duda, y que claro, te has ganado la palabra de maestro doblemente, ¿no? Que lo has sido de todos los economistas que nos hemos dedicado a leer tus libros. Por supuesto lo compraré en cuanto pueda verte, me lo dedicarás si quieres, por favor. Exactamente. Y bueno, y estoy contigo, me ha gustado esa última parte de ficción, ¿no? Frente a una realidad. Sí, es una especie de visión de España con una monarquía parlamentaria mejor organizada que la actual, y teniendo en cuenta que la Constitución tiene un título de reforma que es el 10, y no se puede tocar la Constitución de manera torcidera como se está haciendo actualmente por una política, yo creo que muy poco positiva para la grandeza del país, creo. Qué buen tema de debate. Muchas gracias. Y también en la gran tertulia de la economía, Eduardo Aguilar, es técnico comercial y economista del Estado, también como don Ramón Tamames, y preside el Consejo Editorial de Capital Radio. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días. Muy buenos días. Profesor, pues mil enhorabuenas. La verdad es que es una delicia poder tener la oportunidad de leer otro libro tuyo, y los 5 temas que comentas son pues de entrada ya apasionantes. O sea que, dice también José Manuel Prada, que es el prologuista, ha hecho un prólogo estupendo, y dice que el libro, lo dices como tú, no lo digo yo, no he hecho esos piropos, dice es un elixir de juventud este libro. Wow. Fantástico. Lo mejor es el último capítulo. No tienen nada más que escribir al correo electrónico Ramón Tamames, todo seguido, @castellana100 y se les inscribe en la presentación del miércoles en la Mutua. Yo me voy a la Mutua. Desde luego, qué marcha, si me permiten, tiene el profesor Tamames, de verdad. Bueno. Qué entusiasmo, además tratando temas de gran calado. Cada uno de los 5 planteados en este último libro suyo son de gran calado. Y Pentagonía, acta final.
Sí. Para quienes nos están viendo por streaming, les estamos enseñando incluso la portada, donde está usted cómodamente sentado, profesor, en un sofá del siglo XV, parece, o siglo XVII, nada. Debe ser, ¿dónde está? Sí, Y delante de... sí, detrás tengo 5 cuadros. Uno es de Benjamín Palencia, otro es el gran maestro de Quesada de Jaén, que es Zabaleta, y los otros son de menor cuantía, pero es impresionante la visión de Zabaleta y de Benjamín Palencia. Me siento muy acompañado en mi casa con esas obras maestras. Oiga, profesor, ¿y por qué no en vez de ciencia ficción plantea algo realista que sean capaces los españoles de hacer para No, salir de se este plantea es atolladero? ciencia ficción, pero va por el realismo. Además, tiene una base todo, porque yo le propuse al rey emérito el año 14, cuando resignó, le dije, debería usted, señor, preparar lo que es una fundación para el progreso de la nación española y depositar ahí todos sus bienes, excepto unos fondos de alimentación, naturalmente, para las personas que necesiten de su dependencia. Y me pareció que lo escuchó por interés y dijo, es muy complicado. Y ahora yo creo que no va a tener más remedio que hacer una cosa así, porque todo el mundo está hilando muy fino y realmente la monarquía necesita un espaldarazo importante, como necesita también el artículo 8, porque al fin y al cabo lo que pase en España depende también de las Fuerzas Armadas, artículo 8, que dicen que defienden la independencia nacional y el orden constitucional. La gente tiene que leer el artículo 8 de la Constitución. Solo leen el 155, que es la intervención federal. Pero catedráticos hay, ¿no? Cuando se interpreta que lo que no dice explícitamente la Constitución podría hacerse o plantearse. Hay catedráticos por todas partes, evidentemente. Hay más catedráticos de Constitucional que de Geografía Española. Pero en fin, muchas gracias, querido Vicente. Estoy a tu disposición para con la compañía de los amigos y con tertulios. Bueno, en línea con la modernización de la de la monarquía, no sé si habéis oído, ayer salió este pequeño podcast del rey explicando el cuadro de las meninas, que me pareció fantástico. Sí. Me pareció una idea colosal, que al parecer es una idea que ya hizo cuando era pequeño, pero esta vez lo explica activamente y tiene un sentido enorme, porque es divulgar patrimonio nacional desde la corona, ¿no? De hecho, la única institución que ahora mismo tiene buena imagen en España, corregidme, es la monarquía. Sí, desde luego. Tanto el rey como la reina. Bien. Sus discursos son unas llamadas al orden bastante importantes. Y además estamos celebrando el año más formidable de la monarquía española, que fue 1625. Victorias por todas partes contra Holanda en Brasil, contra Inglaterra en todos los mares. Una cosa impresionante de recuerdo del año. Y Felipe IV, que encargó a Velázquez formarle el núcleo de lo que es el Museo del Prado, pues es importantísimo. Solamente por eso le viene bien el nombre de Felipe IV el Grande, que es un apelativo que no llegó a consagrarse por la batalla de Rócula cuando empieza la decadencia española al final de su reinado. Hoy hablamos de las guerras con un sentido bien diferente, ¿verdad? Hoy las victorias no tienen esa connotación cultural que tenían siglos atrás. Y hoy tenemos delante de nosotros guerras que no sabemos cómo interpretarlas ni cómo manejarlas. Es la impresión de las noticias de hoy. Don Vicente, yo veo mañana un momento importante en España, porque es la conferencia de presidentes de las comunidades autónomas, y mañana puede haber en Barcelona una sesión tremenda, no sabemos cómo, de intervenciones entre las 13 comunidades del PP y lo que es la estructura del Estado basado en el gobierno que tenemos, etcétera, etcétera. Yo creo que mañana va a haber una discusión de fondo muy importante, porque las comunidades autónomas tienen que hacerse cargo de unas competencias, pero necesitan un presupuesto, necesitamos un arreglo de las pensiones, unas emergencias bien estudiadas para los momentos de alarma, etcétera, etcétera.
Eso yo creo que es el tema económico más importante que tenemos a la vista de actuación mañana. Bueno, pues a ver, 13 presidentes, 16 temas, 10 minutos para cada uno. No sé si eso va a ser algo más que un pitch en términos empresariales. Bueno, pues yo diría que sí, que tiene su importancia, ¿no? Pero la verdad es que la degeneración institucional, Ramón, solo se corrige mediante el reforzamiento, como tú bien has dicho, de la sociedad civil, la fundación que le proponías a Su Majestad el Rey Emérito, ¿no? Yo creo que España necesita un reforzamiento de la sociedad civil, ya que somos esquilmados por una banda, solo los podemos calificar así, de individuos que algunos ya casi están proscritos, otros ya lo estaban hace mucho tiempo, y el ciudadano se siente inerme, indefenso, ante instituciones que no pueden llevar a cabo su trabajo, porque son desde el propio gobierno, digamos, atacadas, ¿no? Cuando un país llega a ese nivel de degeneración, a pesar de que se cometa demasiado ruido, eso traspasa nuestras fronteras, afea nuestra capacidad. Lo que está planteando, para el Banco de España lo van a convertir en un superministerio más que en una agencia libre e independiente. Pero entonces, Ramón, ¿qué nos queda? Nos queda el capítulo 5, la mejora institucional. Nos queda intentar yo creo que sí, que la nación española no sienta que las instituciones fallan, que aquellos funcionarios públicos que intentan hacer su trabajo diario no lo están haciendo, que el 99% de la nación española es honrada, cada mañana se levanta, trabaja, lo hace por su propia familia, por su propio bienestar, y que desde las propias instituciones surgen bandas, ¿no? Digamos, carcoma. Esto dicen que las ratas y las cucarachas sobreviven a las bombas nucleares, y parece que en España la corrupción es endémica, porque a las instituciones no se las dota de los suficientes medios para combatirla, sobre todo si a partir de un punto determinado se pretende despistar a la población. Así que nos queda el capítulo 5, reforzar las instituciones, reforzar las libertades, seguir manteniendo la separación de poderes, que el legislativo haga su trabajo, que el presidente comparezca ante los medios y dé explicaciones a la ciudadanía de lo que está sucediendo y ocurriendo, en qué medida el partido que sostiene al gobierno tiene algo que ver con todo lo que está sucediendo, en qué medida el partido de la oposición propone un futuro para el país, qué podemos esperar si llegara, cuáles son sus políticas, además de esperar a que todo se deteriore y a que nos inunden cada mañana no sé cómo calificarlo, así que sí, el capítulo 5, Ramón, y crear instituciones, una cosa ¿no? muy importante lo que estás diciendo, y yo en la presentación del libro el miércoles que viene en la Mutua, como he dicho, pienso plantear el tema, porque esto es una monarquía parlamentaria, lo dice el artículo 1 de la Constitución prácticamente, y no lo es en la práctica, porque incluso cuando se dice que el rey es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, luego hay otra ley que viene a decir que lo sustituye el presidente del gobierno. Yo creo que dentro del poder hay un poder que es el del gobierno y un poder moderador, templador, revisor, etcétera, del rey, que no se está cumpliendo en estos momentos, y no es por el rey precisamente. Bueno, aparte de los temas que hemos empezado a comentar en esta gran tertulia de la economía, me gustaría que dijerais algo de lo que tenemos en la gran economía de hoy, que es una nueva bajada de los tipos de interés en Europa. El Banco Central Europeo, que fue el primero en esta ocasión, ya lleva 7 bajadas de tipos de interés antes que los americanos en bajarlos, volverá a hacerlo hoy. Y en este sentido, pues ya sabéis lo que Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, ha venido diciendo que iba a ser la política monetaria. ¿La recordamos? We will determine our monetary policy stance on the basis of what is appropriate. En este lenguaje de banquera central, ¿no? Determinaremos nuestra política monetaria basándonos en lo que sea apropiado para alcanzar nuestro objetivo, demostrando eficacia y agilidad. Analyzing the nature of the shock
y analizando la naturaleza de los shocks, de las incertidumbres, el tipo de respuestas que requieran y haciéndolo con prontitud. Así que nadie duda que hoy de nuevo bajará el precio del dinero en Europa. Eduardo, ¿cómo interpretamos esto? ¿Qué lectura damos a esto? Bueno, las previsiones económicas desde hace 2 años aquí han cambiado muchísimo. Yo creo que por primera vez, quiero recordar, en los últimos 15 años el Banco Central Europeo se adelanta un poco al ciclo y está claro que la tasa de crecimiento en Europa es bajísima en este momento. Yo creo que necesita nuevas medidas de política. A mí lo que siempre me da pena es que estas medidas no vayan acompañadas de un reajuste de políticas presupuestarias que también juegan un papel fundamental. Pero, en fin, ahora no se trata de un shock como los 2 que hemos tenido anteriormente. Se trata de una evolución continuada de la economía donde se está perdiendo comercio internacional, se está perdiendo productividad, se está perdiendo la presencia europea en muchos sectores clave y, por tanto, hay que reavivar la economía como sea. Rubén. Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Me alegra que bajen los tipos de interés porque la economía europea muestra unos síntomas prácticamente de estancamiento o de casi recesión, ¿no? Pero coincido con Eduardo en que nos faltan siempre las medidas estructurales, poner en marcha esos informes Letta, Draghi, la ampliación de los mercados, las mayores libertades, que nos bloqueamos cuando una simple fusión de 2 bancos es intervenida. Quiero decir, Europa necesita reformas estructurales y por primera vez, y dado que el mundo es como es y lo tenemos que aceptar, una política industrial, y que un liberal como yo diga eso, pues es ya una rendición ante la evidencia de que otros lo hacen, de que nadie, espera a que en los mercados ajusten y que estamos ante una amenaza al sistema industrial europeo como no hemos visto nunca, de sustitución, de hundimiento, y necesitamos tener capacidad industrial relacionada con la defensa, con el bienestar ciudadano, mercados de capitales amplios, mercados de telecomunicaciones. O sea que me alegro mucho de que baje el tipo de interés Christine Lagarde, y con ese lenguaje que yo creo que habría que introducir una asignatura en las facultades de economía, cómo debemos hablar los economistas, que yo no, como no la estudié, pues no la aprendí, así que hablo pues como considero, pero de verdad que tenemos que hacer frente a unas reformas porque el liderazgo de Europa en el mundo hace falta. O sea, se nos tiene que escuchar porque además el mundo deposita muchas esperanzas en lo que puede hacer Europa cuando Estados Unidos muestra síntomas de, bueno, digamos que de despiste, ¿no? A pesar de que los mercados está pasando en todo el mundo, se han separado de la política. La política ha llegado a tal nivel que los mercados y la economía viven de forma independiente, ¿no? Gracias a Dios, claro. ¿Y qué piensa el profesor Tamames de esta bajada de tipos que viene? Algo? Claro. Porque no sé si habéis visto, en España no lo he visto en ninguna parte, pero en el Financial Times hace como 8 o 10 días leí que la señora Lagarde no va a completar su mandato y se va a ir como 10 meses antes de terminar. Eso ¿Y se va a ir a dónde, sabéis? No. Pues a presidir Davos, la reunión internacional que tiene tanta importancia, va a presidirla la señora Lagarde. Entonces yo planteo que para el final del mandato tendría que estar Luis de Guindos como presidente del Banco Central estos 10 meses y optar a una continuidad más adelante con el apoyo del gobierno español, que naturalmente no está por la labor ni en sueños, porque no quieren a Guindos ni poco ni mucho. Pero hay un rumor insistente que aquí no ha llegado, no sé por qué, y que es importante. La señora Lagarde no debería irse en este momento porque es crucial para Europa. Y desde el banco se pueden hacer muchas cosas. Pero si se va, Guindos. Pues yo te apoyo, Ramón. A mí que llegue Guindos, cualquier español, me parece muy bien. Y lo mismo que todavía hay jueces en Berlín, todavía hay emisoras en las que sí sacamos este tipo de noticias y otras noticias para que la ciudadanía esté informada. Los medios de comunicación forman parte de ese deterioro institucional que estamos viviendo, ¿no? Y es necesario que la información de los centros de estudios,
que el Centro de Estudios del Banco de España continúe con su labor, los órganos independientes y los medios de comunicación, porque las personas, sea digital, sea de la manera que sea, nos tenemos que poder informar con medios, si no, ¿cómo lo hacemos? Por cierto, hay un tema que hemos tocado que te gustará, Rubén. Yo creo que en este momento el reforzamiento institucional es lo más liberal que puede haber, porque contrariamente a lo que podría pasar, desde luego en el caso español, yo recuerdo, y el profesor Tamames también se recordará, que en los años 80 y 90 la política que se siguió en España fue la creación de instituciones independientes que especializadas en determinadas áreas, sobre todo en el mundo financiero, la CNMV, posteriormente la Comisión de Mercado de Competencia, por supuesto el Banco de España, que ya estaba. El reforzamiento de esas instituciones permitía al gobierno desligarse de temas puntuales en donde no sabe, no entiende ni es su función, como opinar de mercado de valores, como opinar de OPAs, como opinar de lo que ocurre en algunas instancias económicas. Luego se produjo... Con las criptomonedas. Sí, pues eso, yo creo que todo eso en España, el reforzamiento institucional es parte de una política que quita poder aparentemente al gobierno, deja a los órganos independientes esa función, y el gobierno lo que hace es maneja la economía globalmente desde un punto de vista macroeconómico. Pues al hilo de lo que contáis, escuchad estas palabras de Christine Lagarde planteando los desafíos en los que ella tiene alma política, no lo olvidemos, es banquera central, pero su alma es política. Por eso sí que cuadra que intente rescatar Davos por cierto, el escándalo que le ha costado la salida a su promotor y presidente durante tantos años. Bueno, Christine Lagarde, sobre los desafíos que debíamos afrontar ahora los europeos. I think we've taken the view that this is a moment for Europe. Creo que tenemos la visión de que este es el momento en el que Europa no solo debe ser sólido en su política monetaria, no solo conseguir la estabilidad de precios, sino que todos los europeos juntos y las instituciones deben centrarse realmente en las oportunidades que existen, en los cambios que deben implementarse y en el ritmo acelerado al que deben hacerlo. Porque tenemos esa sensación de ir tarde, ¿no? De que bueno, falta gobierno europeo, Luis Vicente, falta gobierno europeo. Es decir, la fórmula de cuotas de un ministro de aquí, un ministro de allá, pues da un gobierno extrañísimo, que no tiene una línea continuada de acción y le falta flexibilidad. Es decir, que yo creo que claramente hay que modificar también el sistema de nombramiento del gobierno europeo para que sea un gobierno fuerte. Pues eso es más tiempo, ¿no? Más retraso. Bueno, pero hace falta, porque si no, no habrá políticas adecuadas. Yo estoy de acuerdo, incluso, fíjate, antes escuchaba lo de los órganos independientes y yo creo que probablemente también lo haría falta a nivel europeo. Si queremos mercados europeos tenemos que tener supervisores independientes europeos y además tenemos que mostrar eficacia y eficiencia, quiero decir, para que los extremos no encuentren un caldo de cultivo en el que atacar Europa sea lo más sencillo porque es incapaz de darnos sostén, ¿no? Yo oí antes, Eduardo, aquello de pero claro, para eso se basa en que existe una separación de poderes, en que hay medios de comunicación independientes. En los años 80 y 90 se daba por alcanzado ese nivel. Desgraciadamente hemos retrocedido 40 años, o sea, es inaudito, así que la primera necesidad que tiene España, a mí me recuerda, Ramón, y eso te sonará muchísimo porque has escrito mucho, a la necesidad de regeneración. O sea, España desgraciadamente necesita una regeneración y probablemente liderada por la monarquía, que es la institución más respetada por el ciudadano. Interesante, y yo creo que sin caer en las fijaciones de Joaquín Costa, que ya están muy superadas algunas, sin embargo el ímpetu regeneracionista es necesario para tener una tónica de sinceridad, de transparencia, de gobiernos eficaces, que es hacer las cosas, y eficientes, que es hacerlas bien. Esa es la diferencia. Y entonces por ahí tenemos que andar. Me gusta mucho haber escuchado a la señora Lagarde, porque evidentemente está en un momento crítico de si se queda o se marcha, en un momento decisivo para Europa, desde luego. El regeneracionismo, pues, recordamos... Gracias
por la dedicación que habéis hecho al libro mío. Muchas gracias. Encantados, profesor, y lo leeremos con mucho cariño, ya lo sabe. El regeneracionismo que cita Rubén, para quienes aquí hacemos nuestro capítulo divulgativo, fue un movimiento fuerte, político, intelectual en España a finales del 19. Lo que intentó es intentar sacar al país, que estaba hecho polvo, ¿no?, de la crisis del 98. Y había 4 puntos. Uno era la crítica al sistema político, denunciaba la corrupción, el caciquismo, la ineficacia del sistema de la restauración, que había un turno también de entre liberales y conservadores que no resolvía nada. Enfatizaba mucho en la modernización, había que reformar la educación, la economía, la agricultura, las infraestructuras para superar el atraso de España respecto a Europa. Esa era la gran obsesión. Con un foco importantísimo en la educación y en la ciencia. Y con una especie de nacionalismo reformista también, no perdamos de vista que había eso, intentando fortalecer cierta identidad nacional mediante el desarrollo interno, sin expansión colonial, e intentando recuperar una autoestima que estaba fundida literalmente por las pérdidas, ¿no?, de las colonias. Bueno, pero ahora yo creo que nos encontramos en una situación asimilable. El ciudadano tiene la sensación de vivir en un país, digamos, con un hundimiento moral, ¿no? Y ha sido porque institucionalmente se ha pretendido desde el propio sistema, digamos, dinamitar esas instituciones. Necesitamos ciencia, investigación, necesitamos digitalización, necesitamos formadores y líderes empresariales y de la sociedad civil, menos gobierno, más órganos independientes, más Europa. Necesitamos aplicar los fondos que se nos dan y que no se queden por ahí. Necesitamos que no seamos conocidos por un país corrupto, cuando la mayor parte de nosotros no tenemos que ver con esto, ¿no? Entonces, esa regeneración, claro que en cada siglo, en el siglo XXI, no pueden ser los objetivos, pero algunos de los del XIX parece que se reiteran o se repiten, todos, ¿no? Casi todos. Un siglo y pico después, casi todos los del regeneracionismo. Y todo esto coincide, desgraciadamente, en un momento en donde individualmente, en todos los sectores, los españoles son reconocidos como fantásticos empresarios, fantásticos deportistas, fantásticos filósofos. Es decir, que la base está ahí. Lo que ocurre es que el sistema se ha comido lo bueno de... Y por cierto, qué bien nos ha ido gracias a Europa y la monarquía. La gran tertulia de la economía, hoy con Ramón Tamames, con Eduardo Aguilar y con Rubén García Quismondo. Gracias y buen día. Gracias. Un abrazo. Gracias. De